continuación tomará la palabra Renzo Rivas. Muchas gracias. Gracias a Urgencia. Bueno, yo también empezaría por felicitar a la gente del Grupo Acontecimiento por la revista. En verdad, cuando por primera vez la pude revisar y más o menos darle un cierto análisis a los textos, me sorprendió el nivel de la escritura. Y dentro de todo, se agradece mucho como ha dicho Juan Carlos, justamente aparece este lugar de enunciación que viene con esta idea de proceso de emancipación detrás. Y me parece interesante justamente repitiendo algo que quizás yo señalé cuando fue la presentación del Colegio de Estudiantes de Literatura este año, que justamente estamos en un contexto bastante particular, local y globalmente. Local porque fue un año de elecciones bastante complicado, donde justamente lo que ha surgido de manera interesante es esta constante salida a las calles de estas movilizaciones, que todas no son afirmativas, pero que de todas maneras denotan antagonismo social, denotan contradicciones, están presentes. Salieron la marcha Marqueico, la marcha Ni Una Menos, la marcha el día de hoy. Entonces, justamente no son propositivas, pero en sí denotan justamente una posibilidad interesante que está allí. En segundo lugar, que justamente esto se conecta con todos estos procesos globales, la cuestión del Brexit, la cuestión de las elecciones en Estados Unidos, el resultado, todo cómo se ha seguido lidiando con la problemática de los inmigrantes en Europa y en sí toda esta emergencia última de todos estos particularismos nacionalistas en diversos núcleos. Entonces, es un momento bastante exacerbado, el campo de cultivo justamente para pensar las cosas quizás de otra forma, y el hecho de que aparezca, al menos en el campo local, una revista como Acontecimiento es algo que debe celebrarse y que dentro de todo debería permitir una buena reflexión al respecto. De hecho es bastante estimulante también. Ahora, la revista en sí me parece que es importante que se llame Acontecimiento desde el comienzo, porque digamos es un statement bastante fuerte. No lo voy a seguir por el lado de Badiou, pero por ejemplo el Zizek en su libro Acontecimiento justamente plantea que el acontecimiento en su esencia es no solo lo que ocurre en el mundo, sino un cambio de planteamiento a través del cual percibimos el mundo y nos relacionamos con él. Está conectado justamente con esta idea de atravesar, la posibilidad de atravesar las fantasías ideológicas, el pasaje al acto, el cambio radical de la realidad en sí misma. Entonces es algo bastante potente y obviamente por el lado de Badiou mucho más fuerte. Entonces, desde que se llama Acontecimiento la revista es un gesto bastante interesante. Luego que justamente, citando un poco la presentación de la revista, que la publicación obedece al compromiso y preocupación fuerte en esta época con el problema de fondo de la sociedad de consumo, y que justamente se propone un movimiento de ruptura que discute abiertamente los problemas de modernidad. Eso me parece como que una perspectiva que hacía falta probablemente en el circuito local, y también por eso es un gesto bastante interesante. Sobre la estructura de la revista, como ya lo ha comentado Juan Carlos, hay este debate entre Laclau y Cerdeiras, que es digamos, da la perspectiva un poco de Laclau acerca de lo que él considera de la teoría de Badiou y cómo se diferencia, que dentro de todo es interesante tomando en cuenta el lugar de enunciación, básicamente de Laclau. Y luego las dos secciones de artículos, que es la reproductibilidad de la obra de arte en el Lenin histórico, consideraciones sobre crítica,
y El arte como proceso de verdad, ideología y reproducción ideológica. Son las dos secciones de artículos que tienen artículos muy variados, y de hecho el artículo que más me llamó la atención fue justamente el artículo que en parte comentó Juan Carlos, que es el de Stefan, que es de verdad, tiene hay un campo como para poder reflexionar sobre las relaciones arte y política. Y bueno, de ahí viene el texto de Reyes Tarazona sobre el segundo encuentro de narradores Arequipa, en la sección de arte y política, que tiene dos entrevistas, una Juan Carlos y otra Alex, que las voy a comentar brevemente un ratito, una sección de creación inédita y otra de reseñas. O sea, dentro de todo, el corpus de la revista tiene esta forma que en realidad es bastante esperable de una revista académica, que está bastante ordenada. Quizás justamente es un poco heterodoxa en su forma de componer los textos, pero eso, lo interesante es que justamente no se queda, o sea, lo bueno es de que hay variedad de ideas, variedad de posiciones, variedad de formas de darle vuelta justamente a la idea de la crítica literaria, la crítica artística y el pensamiento político. Pero lo interesante es que justamente esto está atravesado por este movimiento propositivo y no se queda, pero al mismo tiempo tampoco trata de ser programático, que es otro posible, digamos, es un riesgo que de todo se podría haber caído, pero no, es interesante que se haya podido manejar variedad de voces, variedad de perspectivas. En ese espacio bastante heterogéneo, eso me gustó. Y bueno, de allí, sobre la presentación, sobre el texto de la presentación en sí, de cómo se presenta la revista, hay un par de cosas que quería señalar, que me parecen los momentos más importantes de lo que se dice, de la propuesta en sí. Se dice que surge, y bueno, también un poco en relación con la presentación, porque digamos, uno de los, empieza más o menos en un momento inicial de la presentación, se dice que surge el acontecimiento en un momento de anclaje intelectual y de falta de debate interdisciplinario dentro de las universidades. También se puede decir, como ya se mencionó en la presentación que hicieron sobre este evento en sí, que es también propone un contacto entre universidades que también es interesante para el debate mismo. O sea, hay textos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Colombia, pero también hay textos obviamente del núcleo en sí, que es la Vía Real, y también de académicos, teóricos y estudiantes de la San Marcos, de la Católica. Entonces, hay allí, digamos, una cierta composición que, digamos, justamente es sintomática de la idea de que debe surgir este debate que podría estar faltando a veces. Y el hecho que, bueno, y eso también se condice justamente, y es bastante coherente con que haya una presentación a la Católica, porque justamente es la idea de que se presente la revista en este otro espacio y, digamos, se invite a que se adquiera la revista, pero también un poco a ver de qué va y saber cómo va la producción académica y de por sí el tratar de no encerrarse en los particularismos académicos que podrían también surgir entre los estudiantes universitarios. O sea, también es la idea de participar en estos movimientos que que tienen un núcleo, pero que también tratan de alcanzar otras instituciones. Ahí otra parte importante de la presentación es que se dice, en nuestra época actual ya no se apela hacia una emancipación del ser en su sentido estricto, sino hacia la búsqueda de identidades específicas. Y esto conduce a una crítica a las límites del multiculturalismo, porque se pasa por alto los problemas de la superestructura y fortalece más bien el orden esquizofrénico capitalista. Esto es bueno porque de ahí conduce al problema de la teoría estética cuando está dentro de la lógica postmoderna, que es que se encuentra toda esta idea de que el arte es
es abierta, que digamos está hecho para justamente para el goce individual y está demasiado entreverado con las leyes del mercado. Y lo interesante justamente es que esto no es solo obviamente algo sintomático de la producción artística, sino también de la producción crítica. Estamos en un momento en que justamente lo que parece interesante en el arte o lo que se propone que en los análisis o en las críticas que es interesante es aquello que cuestiona, aquello que problematiza, aquello que justamente desarticula lugares comunes, pero no que propone. Ese concepto es eficacia cuando se propone algo. Y eso es justamente algo que es bastante notorio, pero que digamos se puede traer rápidamente al contexto local. Por ejemplo, todo el debate que hubo sobre el pluralismo problemático de la obra Los Parios Perú, que fue premiada hace poco y que digamos generó todo un debate teórico al respecto de las relaciones entre el arte y la política, que fue un debate interesante, sería como para darle unas vueltas. Y entonces justamente por eso resulta interesante que se trate de abrir este debate, como esta forma de pensar la realidad social y universal, que es justamente algo que está en la presentación. Ahora voy a repasar rápidamente, quería darle vuelta a 2 o 3 artículos así rápido, pero creo que sobre todo me voy a concentrar en las 2 entrevistas, para no alargar tanto la presentación. La entrevista a Alex está hecha por Franklin Barrocal y justamente es sobre la influencia del pensamiento de Walter Benjamin, cómo es que esto tiene connotaciones hasta la actualidad, cómo es que ella una lectura con respecto de Benjamin que me parece interesante. Y plantea que lo importante de Benjamin ahora es básicamente que 2 ideas que le parecen centrales, que es ver el arte como parte de un sistema económico y tecnológico, o sea, pensar en cómo se produce el arte, con qué tecnologías, cómo circula, y justamente pensar desde allí las implicancias políticas. Y luego la crítica al mito del progreso, que es algo que digamos se connota con todas estas cuestiones postcoloniales y coloniales, que es justamente esto de pensar, problematizar la idea de la modernidad, interrumpir la idea del falso progreso eurocéntrico como normalmente se piensa, y eso es cómo puede generar una mentalidad crítica. Entonces, a partir de ello se señalan ciertos elementos importantes del pensamiento de Benjamin, que es cómo se diferencia de otros autores de la escuela de Frankfurt, y el rol que hace un momento justamente Juan Carlos dijo, que el rol que Benjamin le describe la fe, cómo es que guarda este espacio para lo racional, para justamente conectarlo con esta cuestión política y con la lucha contra la opresión y demás, que es algo que, por ejemplo, me parece que se señala muy bien en ciertos textos. Me acuerdo de algún análisis que justamente leí de Juan Carlos, en el que se habla de cómo en algunas novelas largueras o en unas novelas justamente se ve cómo es que los intelectuales vienen, como en Yaguafiesta probablemente, vienen los intelectuales con sus ideas socialistas para tratar de reactivar la emancipación, pero no logran conectar con el goce de la comunidad andina. Entonces justamente por ello no tiene gran acogida, no lleva a ningún lugar, se disuelve por completo. Entonces es una idea interesante que parte de ahí. Y luego también es esto de cómo es que Benjamin se da cuenta de que debe estudiar todo, que debe estudiar el llamado buen arte, pero también los objetos X de la cultura, porque se da cuenta que en esto se sostiene el poder y hay que ver la manera cómo se puede tratar su arte. Y ese es un buen antecedente de Zizek, justamente porque él, una de las cosas que digamos son más
poco armas de él, pero que le da un giro interesante, es como poetas de la actividad filosófica, de analizar diversos productos culturales, pero siempre manteniendo este horizonte de cuestionamiento, propositivo y demás. Y bueno, y de ahí la última idea que es como que para darle vueltas también es cómo se puede armar una dialéctica interesante leyendo Marx a partir de Engels, es algo que permite justamente ver una de las facetas diversas del discurso marxista, que es la dimensión mesiánica, y al mismo tiempo ver cómo funcionan las mercancías como falsas imágenes, pero también cómo es que pueden ser expresiones de un deseo y apuntar justamente a posibilidades de una redención futura. Y bueno, sobre la entrevista a Juan Carlos hecha por Víctor Ramos, inicia justamente con un análisis de la coyuntura política que asume un momento electoral justamente, porque eso está muy presente, pero lo bueno es que se conecta justamente lo nacional con lo global, pero digamos, metiéndose un poco en la cuestión nacional, es que tiene ciertas conclusiones que quizás deberían de ser tomadas en cuenta con respecto justamente a cómo es que los movimientos progresistas, los movimientos de izquierda, fueron tan rápidos en tomar la proposición no a Keiko, y en vez de hacer algo un poco más fuerte al respecto, se quedaron en señalar como que Kuczynski es la democracia y Keiko es la no democracia. Entonces, en esta dicotomía, que es bastante facilista, no se permitía problematizar justamente ciertas cuestiones que quizás ahora deberían de pensarse mucho más, de pensar más bien que es necesario no quedarse con esa idea simplemente de que ya, lo que no es el mal total es lo bueno, sino pensar que es lo menos malo, pero justamente por ello se necesita hacer algo, se necesita pensar por qué es que terminó el resultado en esas dos direcciones, por qué no pudo haber otra opción mejor. Y luego de ahí se pasa a un diagnóstico del arte y la literatura en general, y ahí está presente lo que también Juan Carlos hace un rato habló, que es la falta de la literatura contemporánea de tener algo positivo detrás, sino que se concentra más que nada en la denuncia. Hay varios ejemplos, pero el más local es justamente el de la literatura de la violencia política. Y su diferenciación, por ejemplo, con el de la novela indigenista, que la novela indigenista analiza el proceso de emancipación, pero no es celebratoria, pero en cambio la del conflicto armado se limita a denunciar al centro luminoso, al Estado, a la situación, o a lamentarse por lo que ha sucedido. Ahora, me gustó que hace un momento se mencionara justamente Criba, porque denota que si bien hay un cierto agotamiento en esta tradición escritural, siempre hay posibilidades de darle vuelta al asunto. Por ejemplo, si bien obviamente está marcado también dentro de un poco de estas limitaciones, las novelas de Miguel Gutiérrez, las dos justamente sobre este periodo, que son sobre Confesiones de Tamara Fiori y Kimper, son muy interesantes porque tratan de articular todo este conflicto, toda la situación de los militantes de Sendero Luminoso dentro de una genealogía de la problemática política del Perú del siglo XX. Entonces, por ejemplo, en Confesiones de Tamara Fiori ves un poco cómo es la configuración y el panorama y la lucha política desde inicios de siglo, y eso se inserta justamente y tiene muchos vasos comunicantes con el proceso de la violencia política. Hay muchas zonas grises allí, entonces es interesante ver justamente estos productos culturales que pueden rebasar un poco los límites de la tradición en sí, y justamente eso es lo que les confiere mayor valor, y por eso dentro de todo es como que, bueno, o sea, sí es necesario de hecho pasar a otras cosas en la literatura, no quedarse simplemente en aquello,
pero también dar cuenta de estos otros productos que, digamos, le pueden ir un poco más allá de lo esperable. Y finalmente, dos cosas. La importancia se habla en la entrevista misma de la importancia del psicoanálisis como marco hermenéutico, de cómo es que hay este sentido común que constantemente se repite, que conlleva a la desconfianza sobre el psicoanálisis como marco teórico, que es la idea que está bastante bien justificada en cierta medida, que es relacionado justamente con el psicoanálisis como marco teórico para hacer psicoanálisis de autor o psicoanálisis de personajes. Y más bien se propone que para el análisis artístico-cultural lo interesante más bien en este momento es ver la relación del goce con el sentido, de cómo está esto en los textos, en los productos, y digamos es una propuesta que digamos apunta, parece más a la textualidad del producto, a la cuestión de la recepción, que es de hecho es una cuestión estética, y digamos ahí se puede ver el entreveramiento entre lo estético y lo político que digamos permite pensar varias cosas. Y lo último que quisiera señalar es, en un momento hay esta afirmación sobre lo importante que es que en contextos como el nuestro tomar la teorización de gente como Zizek, como Badiou, pero también, por ejemplo, es importante también tratar de conectarlo con la cuestión postcolonial, por el contexto mismo. Y digamos, eso es algo que resulta muy interesante, y aparte resulta muy interesante es, propone la posibilidad justamente de cuál es el reto para la comunidad académica que, digamos, tiene una propuesta así, pero que también está en este lugar de enunciación peruano, latinoamericano, que es no solo quedarse con estas teorías, sino ver un poco cómo es que se le puede insertar dentro de este contexto, y al mismo tiempo ver más allá qué se puede lograr, no quedarse simplemente en la repetición, sino elaborar algo propio. Gracias.